Ayer yo pasaba precisamente por la calle donde mi hermano Mario, como venía de un lugar a las 7 de la noche, y solo en esa calle había muchas casas adorando a Dios. Y usted sabe que como nosotros adoramos fuerte, se oía. Y yo dije, wow, qué tremendo. ¿Se imagina cuántas personas se están convirtiendo al Evangelio y están adorando a Dios? Qué maravilloso es cuando podemos abrir la puerta de nuestro hogar, porque entonces puede llegar un amigo, el vecino, el familiar, un invitado, tal vez aquella persona que nunca iba a venir a la iglesia, ahí sí llega. Entonces yo dije, qué maravilloso. Y eso me dio gusto, porque dije, yo sé que hoy alguien va a recibir una palabra. Sé que hoy alguien va a recibir a Cristo. Hoy alguien se va a sanar. Y yo quiero que levante sus manos en este momento y le dé gracias a Dios. Si usted vino enfermo, vino con alguna necesidad, yo le digo en esta hora, dele gracias a Dios. No quiero que le pida, solamente dígale, Señor, gracias. Gracias, papá, por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Porque déjame decirte que la palabra es poderosa, tiene poder y tiene vida, y Dios ya lo está haciendo. Tal vez tú dirás, tuve que ir al médico, pero es la mano de Dios que actúa ahí. Tal vez tú dirás, pero estoy enfermo, pero es la mano de Dios que te ha guardado hasta el día de hoy. Y esto es lo poderoso, esto es lo hermoso de que Dios está con nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque al levantar nuestras manos toda carga se va. Al levantar nuestras manos todo obstáculo se va. Toda situación se va en el nombre de Jesús. Esta mañana la levantamos creyendo, Señor, que tu gloria, tu visitación, tu presencia es sobre nuestras vidas. Señor, gracias por lo que estás haciendo en este momento. Gracias en el nombre poderoso de Jesús te damos en esta mañana. Lo declaramos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tu fuego está aquí en este lugar y está visitando cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a la palabra. Hay una palabra que me llama la atención. Está en Zacarías 4:6. Yo sé que no es un pasaje muy conocido. Bueno, sí es, el versículo es conocido, pero el libro no es muy conocido para usted. Lo tenemos, Zacarías 4:6. Ha sido una semana preciosa, donde hemos visto la mano de Dios. Y todos estos días he estado compartiendo a través de las redes sociales acerca del liderazgo, y quiero seguir hablando de esto. Lo
Oremos en el nombre de Jesús. Ok, entonces yo pensé que yo era el que estaba mal. No es el versículo que está ahí. Es Zacarías 4:6, hermano Adolfo. Dice la palabra de Dios: respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Él dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Puede sentarse. Y lo vuelvo a leer una vez más. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Definitivamente, hoy quiero hablarte y quisiera dejarte este tema que yo sé que siempre hablamos de él, pero quiero recordarte esta palabra. El favor de Dios está contigo, está sobre ti, está en ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, el Señor habla a través de este profeta llamado Zacarías. Había muchos profetas, muchos hombres de Dios que Dios utilizaba en ese entonces, y Dios los estaba utilizando para traerle una palabra al pueblo de Dios. La palabra que les traía siempre era una palabra que daba aliento. Pero aunque a veces, yo quiero que tenga esto en mente, aunque la palabra era de corrección muchas veces, aunque la palabra era difícil, era dura, siempre había una palabra que animaba a seguir hacia adelante, porque era una palabra que venía de parte de Dios. Los profetas tenían esa función. Ser un profeta en el Antiguo Testamento no era una cosa fácil. Eran las personas que no los querían mucho, porque venían con palabras de reclamo, palabras de ánimo, palabras que iban contra los reyes y más que todo contra el pecado. El pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que es el pecado en realidad. O sea, todo lo que está establecido en la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si usted dice: bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es prácticamente todo lo que no agrada a Dios. O sea, si tú vas y lees la palabra de Dios, vas a encontrar cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Nosotros siempre leemos lo bueno, pero en el Antiguo Testamento a mí me encanta esto, porque Dios siempre le hablaba al pueblo y siempre muestra las debilidades y los defectos de cada persona para que vieran que eran seres humanos como nosotros. Y yo lo que quiero dejarte en esta hora, que tú y yo podamos entender que somos seres humanos, que todos necesitamos de Dios, que todos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Por eso la Biblia menciona la historia de Adán y Eva, que fue donde entró el pecado. Menciona la historia de David, que fue donde cometió, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un error por no estar haciendo la función que tenía que hacer. O sea, definitivamente buscar de Dios, consagrarse, y cuando suceden estas cosas, suceden porque la persona no está haciendo lo que ha sido llamado a hacer. Pero a lo que yo quiero ir en esta hora es que, a pesar de todo esto, estos hombres de Dios tenían el favor de Dios porque ellos buscaban a Dios. Y esto es lo que yo quiero dejar en esta hora. Había un hombre que siempre hemos hablado de él, llamado José. Su nombre significa el que añade. Dios lo había escogido, Dios le había dado un sueño, Dios lo había llamado para esos tiempos. Así como cada uno de los que está aquí, yo creo que Dios los ha escogido a ustedes para este tiempo. Iglesia, no es casualidad que usted esté aquí, no es casualidad que usted haya venido a esta nación. Yo estoy seguro, estoy convencido de que Dios lo trajo a usted, la trajo a usted también, para que usted sea bendecida en este país. Definitivamente yo creo que sí. Pero más que ser bendecido, yo creo que Dios lo trajo a usted para que usted conozca a Dios. ¿Y sabe por qué le voy a decir esto? Porque cuando nosotros le servimos a Dios, no por lo que Él nos da, no por cuánto nos ha bendecido,
sino por quién es Él, entonces verdaderamente nosotros somos gente que adoramos a Dios. Y esto es poderoso porque miren, aquí en Estados Unidos nosotros tenemos de todo. Seamos realistas, iglesia, estamos bendecidos. Aún el que dice yo no tengo esto y el otro, pero no te falta la comida, no te falta la ropa de vestir, no te falta nada, lo tienes todo. Yo hacía comparación y decía, verdaderamente las personas así que tienen lo necesario son como los ricos de nuestros países. Ellos tienen su refrigerador lleno, pero allá que es pobre. Pero a lo que yo quiero llegar en esta hora, que hay gente, y pasaba en el tiempo también, en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo muchas veces le dijo, porque a él lo seguían multitudes, venían multitudes detrás de él, venía muchísima gente, lo seguía. Y entonces él dijo, ustedes me siguen por lo que les doy, ustedes me siguen por las sanidades, me siguen por la provisión, me siguen por los milagros. Jesucristo era claro, era específico. Ustedes no me están siguiendo porque quieren la palabra de Dios, sino que me están siguiendo por eso. Entonces a lo que yo quiero llegar con esto es de que nosotros, los que estamos aquí, yo estoy seguro que usted le sigue a Dios y le sirve a Dios porque verdaderamente está agradecido con Dios. Yo estoy convencido de eso porque a pesar de que usted ha sido bendecido, a pesar de que usted lo tiene todo, usted dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero adorar a Dios, yo quiero buscar a Dios. ¿Y sabe qué hace eso en su vida? Que el favor de Dios esté en su vida. Y a esto es a lo que yo quiero llegar, porque la palabra de Dios aquí enseña que este joven ya tenía el favor de Dios en su vida. Y yo solamente le quiero recordar esto para que usted camine con esa frente en alto, para que usted camine firmemente creyéndole a Dios, y donde quiera que vaya, usted camine como que Dios va con usted. Iglesia, nosotros estamos llamados a ser así. José, dice la palabra de Dios, que era un joven íntegro, era un joven que buscaba a Dios, era un joven de familia, porque estaba con su padre, estaba con sus hermanos, la Biblia lo menciona, y fue uno de los más jovencitos ya en la edad adulta de este hombre. Entonces él lo quería mucho. Usted sabe que cuando un padre ya tiene a sus hijos muy grandes, definitivamente viene siendo como los abuelos. ¿Con quién le gusta ir los hijos? Yo prácticamente crecí con mi abuelo. Y uno cuando crece con sus abuelos, hermano, ellos lo esconden de sus papás a uno cuando uno hace travesuras. Los abuelos tenemos una palabra que decimos allá, alcahuete, no sé si algunos la usan también en El Salvador, en Guatemala, pero los abuelos son bien alcahuetes. Yo recuerdo que cuando yo hacía alguna travesura me iba con mis abuelos todo el día. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren mucho a uno. Entonces así era la vida de José. José, su papá, lo quería mucho. La Biblia menciona que le hizo una túnica de colores, o sea, le hizo una túnica especial. Y yo quiero que veamos esto. José es una representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque José pasó muchos padecimientos injustamente como Jesús. José fue vendido por sus hermanos como Jesús fue traicionado por Judas. José fue vendido por piezas de plata como Jesús fue vendido también por piezas de plata. Entonces, si nosotros vemos la vida de José, viene siendo la misma vida, una representación. Por eso es que el Antiguo Testamento es una representación de lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la revelación de Jesucristo. El Antiguo Testamento es la revelación de la vida de Jesucristo. Y esto es lo que sucede aquí. Entonces este hombre, este joven, era bien consentido. Y Dios tenía un propósito con él. Lo mandó a velar por sus hermanos y él le dio un reporte porque era sincero, era honesto. Entonces y eso algunos hermanos lo detestaban porque él era honesto. Dijeron, bueno, ¿cómo es que este hombre es honesto? Pero había algo importante y a mí me llama la atención esto. Y esto es lo que yo quiero que usted se memorice y que camine en esta semana con esa mentalidad, porque a veces nosotros vemos las dificultades, los obstáculos, las situaciones que vienen a nuestra vida, las vemos como difíciles, las vemos grandes, vemos las enfermedades que probablemente alguien dirá, yo no voy a salir de eso, no voy a pasar de eso. Y yo vine a decirte en esta hora que todo es pasajero, que todo se va a quedar.
que toda situación tiene una solución, que toda circunstancia Dios va a abrir una puerta, Dios va a hacer algo siempre. Entonces la vida de José empieza aquí y dice la palabra de Dios que cuando él llegó, hizo el reporte, los hermanos agarraron y lo metieron en un pozo porque no lo querían. Pero la Biblia menciona que el favor estaba con él. Llegaron los madianitas, iban de paso, antes compraban los esclavos, que esos eran los madianitas, y lo compraron por unas piezas de plata. Y después se lo llevaron y lo vendieron a Potifar. Y en la casa de Potifar, una de las cosas bien importantes que yo quiero que tengamos en cuenta es esta: el pueblo hebreo. Y antes la enseñanza en el hogar era una enseñanza aún mejor. Y yo quiero traerte esto a memoria porque aquí estamos bendecidos. ¿Sí o no? Estamos bendecidos en Estados Unidos. Trabajamos en Estados Unidos. Yo he trabajado como usted trabajó. Pero a veces, yo recuerdo a las 4 de la mañana tenía que sacar a mi niña y la tenía que llevar con una señora que nos las cuidaba, que regresábamos a las 5 o 6 de la tarde. Todos los días. Entonces, esto me recuerda algo y le digo algo a las personas que tienen la bendición de poder criar a sus hijos. Y esto relacionándolo con José, es de que José había sido instruido en su casa con principios bíblicos, había sido instruido con valores, había sido instruido bien, íntegramente. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Estamos bendecidos aquí definitivamente, pero yo vengo a traerte una palabra y más que todo un consejo. Yo te digo, amada madre o amado hermano, si tú tienes la oportunidad de criar a tus hijos, recuérdate de los valores que te inculcaron tus padres. Recuérdate de los principios que te inculcaron tus padres. Sabes que tú eres el reflejo de lo que tus padres hicieron contigo cuando te criaron. Entonces es importante que nosotros podamos poner esos principios, esos valores. A veces nosotros, y yo digo esto, y en el caso mío, yo digo, a veces uno comete error queriendo consentir mucho más a los hijos por evitarles sufrimientos, por evitarles cargas, por evitarles estrés, en el caso mío, en el caso de mi situación. Pero a veces cometemos un error cuando le damos esa demasiada libertad, cuando tratamos de ponerle principios más fuertes, porque llega un tiempo en el que tú vas a querer hacerlo y ya no vas a poder hacerlo. Entonces yo vengo hoy para darte una palabra de consejo